Los llamaron escándalo, y lo dijeron como si pronunciar esa palabra pudiera romperle el alma. Dijeron que su tono de voz, su risa contenida, su manera de caminar entre los salones eran afrentas a la casa, y en aquella noche el lujo del señorío parecía más una jaula dorada que un hogar. Las candelas chispeaban en los candelabros, la madera olía a leña recién cortada y a barniz, y las telas brocaban sombras que se pegaban a las paredes como rumores. En el centro de ese territorio de apariencias estaba ella, Sofía de Alba, de ojos claros como agua de montaña, vestida con un corsé que apretaba más que la etiqueta. A su lado, en silencio, siempre estaba Miguel, el hombre que la sociedad quería invisible, un esclavo de manos ásperas que olían a tierra y a pan, que había aprendido a escuchar el latido de su corazón como si fuera un tambor que lo guiara. Lo que nadie imaginaba era que esa lealtad callada iba a convertirse en una fuerza capaz de desgarrar leyes no escritas y reescribir la honra de un valle entero. Prepárense, porque lo que van a oír no es un mero romance prohibido, es la historia de cómo una mujer privilegiada y un esclavo fiel tejieron un refugio con sus propias manos, una historia que puso en jaque a la nobleza y enseñó a una aldea entera a reconocer la dignidad donde menos la esperaban. Antes de continuar, cuenten en los comentarios desde qué rincón nos ven y si alguna vez fueron testigos de una injusticia que se volvió puente. Sujétense fuerte, porque esta no es solo la crónica de un amor, es la crónica de una revolución íntima. Sofía nació en la sala principal de una casa que olía a perfumes importados y a pergaminos. Era hija única de un conde con más orgullo que palabras, y de una madre con manos siempre ocupadas en la costura de apariencias. Desde niña fue educada para sostener manteles, para saludar con la cabeza en el momento justo y para leer con voz suave los nombres que importaban. Su infancia se tejió entre lecciones de etiqueta y noches en las que la luna apenas penetraba las cortinas de terciopelo. A los 15 años comenzó a sentir que algo en su pecho no encajaba con los libros de protocolo. Se escabullía al atardecer para escuchar a los sirvientes en el patio, para oler el pan caliente que salía de la cocina y para mirar a los hombres que trabajaban con sudor en las manos y risas en las bocas. Ese instinto de curiosidad la siguió creciendo como un rumor en su propia sangre. Miguel llegó a la casa cuando ella tenía 17 años. Era un hombre de mirada firme, de espalda ancha y de palabras medidas. Había sido traído de tierras lejanas tras pactos que nadie en la sala consideró dignos de remordimiento. Para Sofía su presencia fue un alivio silencioso. Al comenzar, intercambiaron gestos, pequeñas cortesías de cortesía, pasos y trayectorias que en silencio enseñaron un mapa de confianza. La historia de ella, su backstory, está hecha de 3 miedos y 2 esperanzas. Miedo a la soledad detrás de las cortinas. Miedo a la burla de los parientes que medían su valor en bodas convenientes. Miedo de entregar su libertad a un apellido. Esperanza de encontrar en la vida cotidiana un refugio donde la verdad no fuera moneda de cambio. Ese conjunto de recuerdos, de costuras y de perfumes en la ropa, la empujó a tomar decisiones que quebrarían el orden del señorío. Miguel había conocido antes a la pérdida y al desarraigo. Su país natal le cedió los nombres a la brisa y las canciones a las manos, pero la guerra y las deudas lo arrastraron al otro lado del mar. Su historia no estaba escrita en pergaminos, estaba tatuada en la piel de sus palmas y en las cicatrices de su espalda. Desde niño aprendió a reconocer las voces del hambre y a responder con trabajo y silencio. Su carácter se forjó en la perseverancia. Se ofrecía primero para acarrear leña, para reparar tejados, para cuidar a los animales y para llevar mensajes que nadie más quería portar. No era un hombre que protestara en voz alta, su protesta era una fidelidad meticulosa a los actos cotidianos, a la entrega de su tiempo como si cada hora pudiera redimir algo. Su backstory se despliega en frases breves que contienen noches de frío, manos que sostienen pan para otros y promesas internas de no volver a ser invisible. Miguel no llegó a la casa buscando romance, llegó con la necesidad de sobrevivir y la decisión de no abandonar nunca a quien mostrara una ternura mínima. Esa ternura la halló en Sofía y la preservó como quien guarda un relicario. Dentro del señorío, el conde don Esteban de Alba gobernaba con un sesgo de hierro y de protocolo. Era un hombre de rostro tallado, de cejas ásperas y de risas escasas que se escondían cuando la deuda amenazaba el nombre.
Don Esteban representaba el antagonista principal, un hombre cuyo orgullo equivalía a la medida de su poder. Su backstory es la de un linaje que sobrevivió escasas penurias para convertirse en juez de la honra ajena. Había heredado tierras, créditos y prejuicios. Su vida transcurrió entre contratos, audiencias con el capitán de la guardia y discusiones con el asesor de cuentas sobre la mejor forma de aumentar rentas. Don Esteban creía en la regla de que el prestigio se mantendría sellado si nadie desafiaba las normas. Tenía miedo de la desobediencia y por eso actuaba con severidad. Su mirada sobre Miguel era de desprecio y su mirada sobre Sofía era de posesión. Esa combinación fue la chispa que encendió la tormenta. El antagonista secundario fue el consejero don Ricardo, que tomó notas con la frialdad de quien cuenta monedas, y la mano derecha del conde, que proponía soluciones para mantener el nombre y callar rumores. Ambos actuarían para salvaguardar la herencia, y su decisión sería dar a Sofía en matrimonio forzado para sellar una deuda, un gesto que se creyó razonable en el siglo que habitaban. La escena de humillación ocurrió una semana después de una fiesta en la que se habló demasiado. La sala principal conservaba el olor a cera y vino rancio. Las cortinas de damasco vibraban con un aire tibio. El gong de la cocina resonaba desde abajo, y el eco de los pasos sobre el mármol parecía marcar las horas. Don Esteban llamó a Sofía a su despacho como quien convoca a quien debe aprender su lugar. Hubo una conversación en la que la humedad de la copa de vino manchó las páginas de un inventario que hablaba de deudas y de tierras. Empezó el diálogo con voces tensas. Don Esteban dijo: «Nuestra casa necesita estabilidad, y la mejor forma de lograrla es con un matrimonio que asegure aliados». Sofía respondió con voz que intentó no temblar: «Pero padre, yo no». Don Ricardo intervino: «El matrimonio está arreglado, señor. Es la oportunidad de saldar votos y mantener el apellido». Miguel, que escuchaba desde la puerta entreabierta, contuvo el aliento, como si inhalar confesara complicidad. Sofía supo en ese momento que la propuesta no buscaba su felicidad, sino cerrar cuentas ajenas. La humillación no fue solo el ofrecimiento de alianzas, sino la conversión de su cuerpo en moneda de cambio. Ese acto generó un silencio que pesó tanto como una sentencia de madera. Los murmullos de la servidumbre llegaron como telas arrastradas por el suelo, y el sabor de la sangre en la boca de Sofía fue lo que más le recordó su propia fragilidad. En esa conversación se definió la decisión que marcaría la narrativa. Ella sería dada en matrimonio a un hombre del condado vecino para cubrir una voz de deuda. El acto fue frío, administrativo, una escritura verbal que cerró su libertad. Llegó la entrega y el viaje que separó mundos. Fue al amanecer, con neblina que olía a tierra mojada y a pan de centeno, con carruajes que rechinaban y herraduras que golpeaban la calle adoquinada como tamboles de marcha. Sofía subió a la berlina con la falda pegada de humedad, con miradas clavadas en los cristales empañados, y Miguel la acompañó en el patio hasta que el cochero cerró la puerta. Antes de partir, Miguel le dijo en voz baja: «No estás sola». Ella lo miró y le ofreció una sonrisa que pesó más que todo lo que había perdido. Durante el trayecto hubo silencio y sonidos mínimos. Las ruedas, el olor a aceite de la madera, el tinte de la pólvora en el aire. La llegada al nuevo señorío fue una escena de contrastes, un patio más austero, la gente con manos callosas y miradas menos calculadas, y una mujer mayor que funcionaba como guardiana de costumbres. Al principio Sofía se sintió fuera de lugar, pero Miguel fue quien le mostró la primera claridad en ese sitio. Abrió una puerta interior que no estaba trancada por pericia, sino por confianza. En la casa de su esposo, entre cortinas menos lujosas y mesas que olían a sopa, Miguel cuidó de los detalles que nadie más vio. En esas primeras semanas sucedieron los diálogos que construyeron los lazos iniciales. Sofía pidió una taza de té y dijo: «No sé si podré hacerlo». Miguel respondió: «Lo harás, porque no necesitas mi permiso para ser tú». Sofía replicó: «Pero nadie me ha enseñado a hacer otra». Miguel contestó: «Entonces aprenderemos juntas». En esas palabras, que se repitieron en distintos momentos, nació la posibilidad de un cuidado mutuo que trascendía los títulos. Las escenas de cuidado y curación fueron largas y llenas de pequeños ritos. Sofía enfermó de melancolía y de fiebre por la pérdida de su libertad. Las mañanas olían a inhalaciones de hierbas y a compresas humedecidas con agua tibia. Miguel comprobaba el pulso, colocaba paños en la frente y traía sopas de caldo con trozos de pan recién horneado.
En esas jornadas se vieron implicados varios personajes. La señora Alba, que venía de visita y que no entendía lo que pasaba. La cocinera doña Carmen, que preparaba remedios. El joven aprendiz Tomás, que aprendía a leer documentos. La madre superiora del convento cercano, que enviaba frases de consuelo. Y el capitán de la guardia, que miraba con recelo. Cada uno de ellos realizó una acción concreta. La señora Alba juzgó. Doña Carmen curó con la solidez de la cocina. Tomás trajo noticias del pueblo, la madre superiora envió consuelos escritos, y el capitán impuso orden. En una mañana luminosa, Sofía despertó con el sabor del pan y la voz de Miguel diciendo, «Hoy saldrás al jardín». El jardín olía a tierra húmeda, a flores recién podadas, a hojas y a la madera del banco donde se sentaron. Miguel le dijo, «Quiero que sepas que tu valor no está en un contrato». Ella lo miró y por primera vez permitió que sus manos fueran sujetadas fuera del velo de la etiqueta. Las descripciones sensoriales en estas escenas fueron ricas. La vista de la luz filtrándose entre hojas, el sonido de insectos, el aroma de hierbas, la sensación de tela contra la piel, el sabor de la sopa que recobraba fuerzas. Estas rutinas fueron como costuras que repararon lo que la sociedad había rasgado. La escena de descubrimiento del retrato vino como una corriente que cambió la intimidad en algo público. En una habitación polvorienta, detrás de un armario, Sofía encontró un retrato antiguo en el que aparecía una mujer de rasgos semejantes a los suyos, sosteniendo a un niño en brazos. Al quitar el polvo, apareció un nombre en la esquina del marco y una inscripción en tinta desvanecida: «Para quien cuide la casa con honra». Al mostrarlo a Miguel, él palideció. Reconoció en la mujer a un antepasado que, según contaba un susurro de la servidumbre, había ayudado a esconder a personas perseguidas en tiempos de guerra. La revelación desató un diálogo íntimo. Sofía preguntó, «¿Quién es ella para la familia?». Miguel respondió, «Es más de lo que la historia de la casa suele admitir». Sofía replicó con emoción, «¿Entonces esta casa tiene secretos que no están en los libros?». Miguel dijo, «Y quizá esos secretos nos llaman a hacer lo que es justo». El retrato se convirtió en un objeto liga entre pasado y presente, y su presencia ofreció a Sofía y a Miguel una justificación moral para cuestionar el orden establecido. Fue la prueba tangible de que los antepasados también habían violado normas para proteger la humanidad. Ese objeto no solo conectó vidas, también fue el detonante para que ambos comprendieran que su afecto tenía raíces históricas. La reconstrucción y el aprendizaje fueron capítulos en los que Sofía y Miguel comenzaron a enseñar y a aprender habilidades que ninguna escuela de nobleza incluía. Sofía aprendió a cortar carne, a remendar redes, a reconocer las plantas medicinales que la Madre Superiora le había enviado. Miguel aprendió a leer más allá de los signos que le servían para seguir órdenes. Leyó cartas, inventarios y documentos que hablaban de propiedades y de contratos. Trabajaron juntos en un pequeño taller donde cosieron ropa para los niños del pueblo y arreglaron herramientas para los vecinos. Hubo diálogos de enseñanza y de reconocimiento. Sofía dijo, «No sabía que mis manos podían hacer esto». Miguel respondió, «Nuestras manos siempre supieron, solo les faltó permiso». Entre las actividades cotidianas emergieron pequeñas victorias. Una mujer de la aldea que recuperó su trabajo gracias a una prenda reparada, un niño que dejó de temer al futuro porque alguien le enseñó a leer, y la recuperación de la pequeña casa junto al arroyo que se transformó en un refugio. Los nombres de personajes secundarios aparecían en acciones concretas. Marta la tejedora enseñó a las mujeres a hilar. Andrés el carpintero cedió tablas para construir camas. Sor Lucía del convento donó mantas. Pedro el herrero afinó herramientas. Y Elena la panadera ofreció pan para las primeras reuniones comunitarias. Cada voz contribuyó a la novela de la reconstrucción. El primer enfrentamiento público llegó cuando un mensajero del condado vecino anunció la presencia de un pretendiente molesto con la decisión del conde don Esteban. El problema no era solo la oposición al matrimonio, sino que el rumor de que Sofía mantenía relaciones de afecto con Miguel se extendió como pólvora. En la plaza del pueblo, las voces se levantaron y la tensión explotó. Hubo debates públicos donde el capitán de la guardia preguntó por honor,
donde don Ricardo exigió reparación de la posición social y donde la propia Sofía se vio obligada a hablar ante los ojos de la gente. En una escena tensa, el capitán dijo: «Las leyes son claras y la tradición también». Sofía respondió con voz alta: «La ley no puede decidir el corazón». Don Ricardo replicó: «Usted pone en riesgo la familia». Miguel intervino: «Yo no busco titularidad, solo vivir con dignidad». Esas palabras provocaron murmullos, aplausos secretos y amenazas indirectas. Relación entre Sofía y Miguel. La plaza se llenó de rostros de la aldea, de miradas que habían acompañado el crecimiento de ese proyecto social. Don Esteban llegó con su aura de autoridad y con don Ricardo, que insistía en preservar la honorabilidad. En la plaza se presentaron testimonios, trabajadores que narraron actos de caridad del refugio, madres que contaron que sus hijos aprendieron a leer, viejos que relataron cómo encontraban consuelo en la casa, y Sor Lucía, que habló en tono solemne sobre la dignidad humana. El juez revisó documentos, miró el retrato y, tras deliberar, dictaminó una resolución inesperada. Ordenó la protección del refugio y la posibilidad de libertad para Miguel al comprobar debilidades en los contratos antiguos. El fallo fue simbólico y práctico, reconoció la valía de actos de humanidad por encima de las formas rígidas de la nobleza. En el instante del veredicto, Sofía lloró y Miguel apretó su mano con fuerza. El sonido del clamor en la plaza fue una mezcla de alivio y de rabia contenida. El antagonista, don Esteban, perdió su posición moral ante la comunidad porque sus cálculos no pudieron justificar la injusticia. Los momentos de tensión amplificados que marcaron la historia fueron varios. Primero, la humillación pública en el salón, que obligó a Sofía a cuestionar su lugar. Esa escena donde el orgullo del conde estaba calculando su futuro en términos de alianza y no de afecto. Segundo, la noche del ataque al refugio, cuando la violencia física pretendió silenciar la voz de la comunidad. Tercero, el juicio en la plaza, donde la ley enfrentó moral y convicción, y donde las pruebas pequeñas se convirtieron en decisivas. Cada uno de esos momentos duró lo suficiente para que el lector sintiera la presión. La humillación generó desconsuelo y determinación. El ataque provocó solidaridad y miedo. El juicio trajo esperanza y desgarró la posibilidad de fracaso. Esas tensiones sumaron más que miedo, exigieron actos de valentía cotidiana, denuncias de vecinos, firmas en documentos y noches sin dormir. En el desenlace, la victoria fue a la vez simbólica y transformadora. Miguel obtuvo la libertad formal y el refugio fue protegido por mandato judicial. Pero la victoria mayor no fue la firma de un papel, fue el desplazamiento de la percepción social. La aldea comenzó a entender que la nobleza no era sinónimo de virtud y que la dignidad puede encontrarse en acciones concretas. La conclusión emocional se resumió en una frase que se repitió como mantra: «Fui dada en matrimonio, pero elegí quedarme y construir». El legado fue visible, niños que aprendían a leer, un mural pintado en la plaza que contaba la historia del refugio y una pequeña escuela donde se enseñaban oficios junto con lecciones de ética y de memoria. El mural, pintado por las manos de Marta y Andrés con la guía de Tomás, narraba escenas con colores cálidos, mostrando a Sofía y a Miguel como dos figuras que se encontraban entre la leña y las candelas, entre la honra y la ternura. La frase final que quedaba en la boca de la gente fue simple: donde no hubo lugar, se creó suelo. El llamado a la reflexión invitaba a preguntarse qué acción individual puede transformar un rincón de injusticia en un espacio de posibilidad. Antes de seguir, les pedimos un gesto que fortalece esta comunidad. Si al escuchar la historia sienten la misma indignación o la misma ternura que nos acompañó durante la narración, compartan en los comentarios qué parte les tocó más. Escriban su respuesta comenzando con una de estas palabras para facilitar la lectura de todos. Humillación, elección o refugio. Si la humillación les hizo apretar el pecho, pongan humillación y cuenten brevemente qué experiencia les recordó. Si la decisión de quedarse y transformar las cosas resonó en ustedes, escriban elección y describan por qué. Si les conmovió la construcción colectiva del refugio, escriban refugio y compartan una idea que pueda ayudar a alguien cerca de ustedes a empezar un proyecto parecido.
Al participar, ustedes ayudan a que otras personas se sientan vistas y a que este canal pueda traer más relatos que inspiran acciones concretas. No importa desde qué rincón del mundo nos vean, su voz importa y es parte de la memoria que queremos construir. Ahora vuelvan conmigo a la trama y sigamos viendo cómo los personajes transforman el conflicto en un legado. La resolución permitió que la comunidad organizara celebraciones que no eran de gala, sino de memoria. Se restablecieron oficios y se creó una pequeña asamblea donde vecinos discutían asuntos con voz propia. Miguel asumió la dirección del refugio y enseñó oficios junto a Andrés. Sofía decidió viajar al convento de Sor Lucía para aprender medicina popular y llevar esas enseñanzas a la población. Don Esteban, desplazado por su propio orgullo, se retiró a una casa más pequeña y, en la intimidad, tuvo que contabilizar lo que había perdido más allá de bienes. Don Ricardo emigró con la sensación de un negocio que no había prosperado. Y Tomás se convirtió en un cronista que mantenía el archivo vivo. La escena final antes del epílogo fue de un banquete sencillo donde se compartieron panes y relatos. Las candelas encinchaban la noche con una calidez que ya no parecían cadenas. Epílogo 1 mes después. 1 mes después, el refugio ya acogía 7 niños que antes vagaban sin escuela. Las mañanas olían a pan de Elena y el sonido del trabajo se mezclaba con risas en el patio. Sofía volvía del convento con bolsas de hierbas y recetas que enseñaba a mujeres del lugar. Miguel recorría los mercados mostrando documentos que ya no eran amenazas sino libertades conquistadas. La comunidad reorganizaba la despensa, compartía leña y fijaba horarios de enseñanza. En la aldea, la gente comenzaba a narrar la historia en presente, como si la memoria del pasado hubiera sido actualizada. Aquellas acciones pequeñas demostraban que la justicia puede ser tejido diario. Epílogo 3 meses después. A los 3 meses, el mural en la plaza se había convertido en punto de encuentro para historias y disputas. Niños que antes no tenían futuro, ahora aprendían a leer y a sumar, y una pequeña biblioteca se formó con libros donados por viajeros. La escuela del refugio era un lugar donde se enseñaban oficios y derechos. El juez que había dictado la sentencia visitó el refugio y conversó con los vecinos, y su presencia fue la señal de que la decisión judicial había cambiado relaciones de poder. Don Esteban envió un mensaje pidiendo perdón que muchos aceptaron con cautela. El refugio organizó talleres de memoria para que la generación joven entendiera la trama de injusticias que habían heredado y cómo podrían transformarlas. Epílogo 6 meses después. A los 6 meses, la casa que había sido escenario de humillaciones se había convertido en un centro comunitario. Se abrían talleres de carpintería, costura, lectura y agrícolas. La escuela tenía 12 alumnos regulares y las reuniones de la asamblea se realizaban cada domingo sin intervención del señorío. Miguel y Sofía lideraban las actividades con humildad, sin pretender cargos, y su pareja era vista como acto de resistencia y de amor. En la plaza, los ancianos señalaban el mural con orgullo y los jóvenes tomaban iniciativas para replicar el modelo en aldeas cercanas. La transformación fue real. El refugio ya no era respuesta solo a una injusticia, era un proyecto social que plantaba nuevas normas. La lección que quedó fue que la dignidad puede arraigar donde antes solo hubo orden impuesto. En términos técnicos, cuando fue necesario presentar argumentos legales, se recurrió a una serie de pasos bien concretos. Se recopiló un inventario de bienes y de deudas, se buscaron en las partidas parroquiales anotaciones sobre la línea de herencia, se solicitaron certificaciones de vecinos que testificaron actos de servicio y caridad en favor del refugio y se presentó una petición formal ante el juez regional. Ese expediente incluyó cartas firmadas por Sor Lucía y una copia del retrato con su inscripción. Los procedimientos fueron acumulativos: prueba documental, testimonio público, revisión de archivos y dictamen judicial. Esa claridad procesual ayudó a que el fallo fuera definitivo y a que la comunidad aprendiera cómo transformar actos de empatía en documentos que la ley reconoce. Al final, la historia de Sofía y Miguel no fue una excepción romántica ni un cuento de redención fácil. Fue una jornada colectiva donde las prácticas diarias, la honestidad de las manos y la valentía civil desafiaron estructuras que parecían inamovibles. Donde hubo humillación se plantó refugio y donde hubo silencio se alzó una voz con nombre propio.
Si esta historia les removió algo por dentro, compártanla con alguien que necesita recordar que la dignidad se construye día a día. Si desean seguir escuchando relatos que mezclan pasado y presente, inscríbanse en este canal para acompañarnos en nuevas historias. Y recuerden en sus vidas cotidianas que a veces ser dado como castigo es el principio para descubrir que en realidad se nos dio la tierra para sembrar. Donde no hubo lugar, se creó suelo.